Era el año 2006. Una tarde cualquiera en el centro de Nazaret. El profesor Ken Dark, arqueólogo británico, abrió un viejo armario de madera en el sótano del convento de las Hermanas de Nazaret. Dentro, envueltos en tela, encontró unos papeles, frágiles, amarillentos, con esa fragilidad de las cosas que han sido olvidadas durante demasiado tiempo. Eran los apuntes de un jesuita francés, cuyo nombre los registros del convento conservan, que había excavado bajo aquellas piedras entre 1936 y 1964. Casi 3 décadas. Casi 3 décadas escarbando en silencio, midiendo, dibujando, anotando, y nadie había vuelto a leer aquellas notas en décadas de olvido. Ken Dark sostuvo aquellos papeles con cuidado, y al pasar las páginas, algo dentro de él se detuvo, porque lo que aquel jesuita habían encontrado bajo el convento llevaba más de 2000 años esperando ser contado. Una casa pequeña, modesta, de piedra caliza local, 2 habitaciones diminutas, un suelo de roca pulida por pies descalzos, una puerta baja, tan baja que cualquier adulto debía inclinarse para entrar, y junto a la pared, los restos de un horno doméstico, pequeño, familiar, de los que se encienden cada amanecer para hornear el pan del día. El profesor Dark se quedó largo rato en silencio, porque comprendió algo que la ciencia tarda en aceptar y que el corazón reconoce de inmediato. Aquella casa podía ser la casa. Hoy, después de 15 años de excavaciones suplementarias, después de la datación por cerámica estratigráfica del siglo I, del análisis tipológico de la construcción, del estudio de los fragmentos de vasos de piedra caliza usados para la pureza ritual, después de comparar cada centímetro con los textos antiguos, la pregunta sigue ahí, suspendida entre la fe y la arqueología. ¿Es esta la casa donde María encendía el fuego al alba? ¿Es esta la casa donde José guardaba sus herramientas? ¿Es esta la casa donde un niño llamado Yeshua dio sus primeros pasos sobre piedras que aún hoy podemos tocar? Acompáñame, porque lo que vamos a descubrir en los próximos minutos no lo verás en las pinturas occidentales, no lo verás en los vitrales dorados, no lo verás en las representaciones que conocemos desde la infancia. Vamos a entrar por primera vez en la casa real de la Sagrada Familia, tal como fue, tal como olía, tal como sonaba al amanecer. Y empieza con una palabra, una sola palabra griega que durante siglos hemos traducido mal. La palabra es tectón. Cuando el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55, nombra a José, lo llama Jotou tectonos huios, el hijo del tectón. Y cuando el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, nombra a Jesús, lo llama directamente Jotectón, el tectón. Durante siglos, las traducciones europeas eligieron una palabra cómoda, casi romántica, carpintero. Y la imaginación cristiana hizo el resto. Vimos talleres luminosos, virutas finas en el suelo, mesas de madera pulida, sillas talladas con paciencia. Un José apuesto cepillando un madero mientras un niño rubio le sonreía. Pero tectón, en el griego del siglo I, no es eso. Tectón es el artesano que trabaja con materiales duros. Madera sí, pero sobre todo piedra. Piedra basáltica, piedra caliza. Es el hombre que repara arados rotos. El que coloca dinteles sobre las puertas. El que ajusta el yugo de un buey. El que talla los marcos donde encajará una cerradura. El que va de casa en casa ofreciendo su martillo y su cincel a cambio de unas monedas o de una cesta de aceitunas. José no era un ebanista de ciudad. José era el hombre al que llamabas cuando se te rompía la herramienta del campo, el que llegaba al amanecer, con el polvo de Nazaret en las sandalias, y se marchaba al atardecer con las manos llenas de astillas y de callos. Y aquí ocurre algo que la arqueología confirma de manera contundente. A solo 6 kilómetros de Nazaret, los excavadores han desenterrado Séforis, una ciudad romana en plena construcción durante la infancia de Jesús. Una ciudad enorme, un teatro, mosaicos, columnas, basílicas y miles de obreros llegando cada mañana desde las aldeas vecinas para levantarla piedra a piedra. Es muy probable, los historiadores lo sostienen con cada vez más fuerza, que José y, más tarde,
el joven Jesús, caminaran esos 6 kilómetros al amanecer, que trabajaran allí, que volvieran al anochecer cubiertos de polvo blanco. El Hijo de Dios, con las manos llenas de callos, el Hijo de Dios, con la espalda doblada bajo el sol de Galilea, el Hijo de Dios, reparando el arado de un campesino que tal vez nunca supo a quién le había pagado 2 monedas. Y antes de seguir, antes de entrar del todo en aquella casa, déjame prometerte 3 cosas. 3 capas que vamos a ir abriendo una sobre otra, como quien abre los pañales de un misterio. Primero, te voy a mostrar la casa exacta, sus medidas, sus piedras, los objetos cotidianos que aún se conservan. Vas a saber dónde dormía María, dónde trabajaba José, dónde aprendió a leer un niño llamado Yeshua. Segundo, te voy a contar un escándalo histórico. Una iglesia bizantina, más grande que la actual Basílica de la Anunciación, levantada en el siglo V sobre la casa de la Sagrada Familia y completamente olvidada por la cristiandad durante 1500 años. Y tercero, al final te voy a pedir algo, no una limosna, algo más íntimo, una pregunta que solo tú podrás responder en silencio cuando este video termine. Quédate, porque la casa más importante de la historia humana no se parece nada a lo que te imaginas. Volvamos a las piedras. Volvamos a aquella casa de 2 habitaciones bajo el convento. Las medidas son humildes hasta el dolor. La habitación principal, donde se cocinaba, se comía y se rezaba, no superaba los 6 metros de largo por 3 de ancho. La segunda habitación, más pequeña, servía de dormitorio para toda la familia. Esteras de paja sobre el suelo, mantas de lana cruda, una lámpara de aceite colgando de un nicho excavado en la pared, sin ventanas grandes, sin balcones, sin chimenea. El humo del horno salía por una abertura en el techo y en invierno la casa olía a leña, a aceite quemado y a pan recién horneado. Bajo el suelo, los arqueólogos encontraron una cisterna pequeña. Junto a la entrada, los restos de un patio compartido con la casa vecina. Y a un costado, los rastros de un pequeño huerto, a apenas unos metros de tierra donde probablemente crecían hierbas, alguna higuera, quizás una parra. Porque así era Nazaret en el siglo I, una aldea de unas 50 familias, no más, 50, casi todas emparentadas entre sí. Primos, sobrinos, abuelos, cuñadas. Cuando alguien lloraba en una casa, lloraban todas. Cuando alguien horneaba pan, el aroma cruzaba 3 patios. Y aquí la arqueología nos da otra prueba que es importante mencionar, porque el caso del convento de las Hermanas de Nazaret no está solo. En 2009, la arqueóloga Yardena Alexandre, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, excavó en otro punto del centro de Nazaret y desenterró los restos de una vivienda residencial del siglo. Primero, con muros, una cisterna y un escondite usado durante la Primera Guerra Judía. Una excavación independiente, gubernamental, científica. Sus hallazgos confirmaron lo que los textos antiguos siempre dijeron, que Nazaret existió como aldea judía en tiempos de Jesús, modesta pero real, hecha de casas exactamente como la que el padre jesuita había encontrado bajo el convento. 2 excavaciones distintas, 2 equipos distintos, una misma Nazaret. Y aquí aparece un detalle que la arqueología considera definitivo. Un detalle pequeño, casi invisible, pero que cambia todo lo que creías saber. Fragmentos de vasos de piedra caliza. ¿Por qué importa? Porque la Mishnah, en el Tratado Kelim, establece una ley judía muy estricta. Los recipientes de cerámica, si se contaminan ritualmente, deben romperse. Pero los recipientes de piedra caliza no se contaminan. Nunca. Permanecen siempre puros. Por eso, las familias judías observantes del siglo I, las que cumplían rigurosamente las leyes de pureza ritual, bebían y comían en vasos de piedra caliza, no de barro. Y bajo el convento de las Hermanas de Nazaret, los arqueólogos encontraron exactamente eso. Fragmentos de vasos de piedra caliza. En la casa, en el suelo, entre las cenizas del horno. No es un detalle decorativo, es una huella silenciosa que dice, aquí vivió una familia judía piadosa, una familia que cumplía la ley, una familia para la que la pureza no era un trámite, sino una manera de amar a Dios incluso al servir el agua.
justo como Lucas describe a María y a José, justo como Lucas dice que cumplían todo lo prescrito en la ley del Señor. Las piedras hablan, y cuando hablan, no mienten. Ahora cierra los ojos un momento e imagina, es de madrugada, aún no ha salido el sol. María se levanta sin hacer ruido. Tiene unos 20 años, quizás 22. Toma una jarra de barro y baja por el sendero polvoriento hasta la única fuente del pueblo. Hoy se llama Ain Mariam, la fuente de María, y aún hoy, 2000 años después, sigue manando agua. Puedes ir, puedes beber, puedes lavarte las manos en el mismo lugar donde ella se las lavó. Vuelve con la jarra sobre el hombro. Enciende el fuego. Mezcla harina de cebada con agua y un poco de sal. No usa levadura los días corrientes. El panásimo es más rápido, más barato, más cotidiano. Lo aplasta sobre una piedra plana y lo cuece directamente sobre las brasas. El olor llena la casa. El olor cruza los patios. José se levanta poco después. Reza el Shema Israel mirando hacia Jerusalén. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Luego abre la puerta del taller, que probablemente daba al mismo patio, y prepara las herramientas del día. Un martillo, un cincel, una azuela, una cuerda complomada. Si hoy le toca caminar a Séforis, mete pan y aceitunas en un saquito de tela. Y el niño de 6, 8, 10 años, se levanta también. Aprende las letras hebreas en el suelo, con un palito, mientras su madre amasa. Los sábados va a la pequeña sinagoga de la aldea. Los arqueólogos creen haber localizado sus cimientos y allí escucha la Torá leída en voz alta. Lucas dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esa frase, aparentemente sencilla, esconde miles de mañanas iguales, miles de panes, miles de versículos memorizados, miles de astillas en los dedos pequeños. ¿Y qué comían? Aquí debemos ser cuidadosos. La arqueología no nos dice qué cenaba exactamente la Sagrada Familia, pero sí nos dice qué cenaban los campesinos galileos del siglo I. Y la Sagrada Familia era una familia campesina galilea. Pan de cebada o de trigo, dependiendo de la cosecha. Aceite de oliva, abundante en Galilea. Aceitunas en salmuera conservadas en tinajas. Higos secos, dátiles. A veces queso de cabra. Pescado salado del lago de Galilea, traído por algún pariente de Cafarnaúm. Y cordero solo en ocasiones especiales, una boda, una circuncisión, la fiesta de las semanas. Y una vez al año, solo una vez el viaje, la peregrinación a Jerusalén para la Pascua. 5 días caminando, cantando salmos, durmiendo bajo las estrellas. Lucas, en el capítulo 2, nos cuenta que cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo perdieron precisamente en uno de esos viajes y lo encontraron en el templo, dejando perplejos a los maestros de la ley. Esa era su vida: pan, aceite, oración, taller, sinagoga, Pascua. Repetido, sagrado en su repetición. Y ahora prepárate, porque lo que voy a contarte ahora es uno de los secretos más extraños y mejor guardados de toda la arqueología cristiana. En el siglo IV después del Edicto de Milán, los cristianos comenzaron a construir basílicas sobre los lugares santos. La cueva de Belén, el Gólgota, el sepulcro y, naturalmente, Nazaret. Pero en Nazaret, los bizantinos no construyeron una sola iglesia, construyeron 2. Y la más grande de las 2 no era la iglesia de la Anunciación, era otra, una iglesia llamada, en las fuentes antiguas, la iglesia de la nutrición, en latín, y Ecclesia Nutrisnis, la iglesia de la crianza. Su nombre lo decía todo. No era el lugar donde el ángel anunció, era el lugar donde María alimentó, donde José enseñó, donde Jesús creció. Era la iglesia construida sobre la casa. Y en el siglo VII, un peregrino irlandés llamado Adomnan, abad de la isla de Iona, recogió el testimonio de un obispo franco llamado Arculfo, que había estado en Tierra Santa. Adomnan escribió, en su tratado de Loci Sanctis, alrededor del año 680, una descripción que durante siglos casi nadie leyó con atención. En esencia, Adomnan contaba que en Nazaret había 2 iglesias muy grandes, una en el centro de la ciudad, levantada sobre el lugar donde antiguamente estuvo la casa en la que el Señor Salvador fue criado. La otra, edificada sobre la casa en la que el ángel se apareció a la bienaventurada María. Léelo de nuevo, despacio.
dos iglesias. La primera, y Adomnán la nombra primero, lo cual en latín medieval suele indicar la mayor importancia, era la construida sobre la casa de la crianza, la casa donde Jesús creció. Los arqueólogos creen hoy, con cada vez más certeza, que esa iglesia bizantina perdida, la iglesia de la nutrición, estaba precisamente sobre la casa que excavó el padre jesuita, bajo el actual convento de las Hermanas de Nazaret. Más grande que la Anunciación, más venerada en su tiempo, más visitada por los peregrinos del siglo VI y VII, y luego, olvidada, destruida durante las invasiones persas del año 614. Reconstruida brevemente, vuelta a destruir, reconstruida por los cruzados en el siglo XII, vuelta a destruir por los mamelucos en el XIII, y durante 700 años sepultada, sepultada bajo el polvo, sepultada bajo los siglos, sepultada bajo nuestra propia desmemoria, hasta que un jesuita francés, en 1936, empezó a escarbar, y hasta que un profesor británico, en 2006, abrió un viejo armario de madera y leyó: hay otro hilo de esta historia que no podemos dejar sin tocar. Porque mientras la casa real dormía bajo el polvo de Nazaret, algo extraño ocurrió en Italia. En el año 1294, según la tradición católica, una pequeña casa de piedra apareció sin explicación en una colina del pueblo de Loreto, en la región italiana de las Marcas. La leyenda decía que los ángeles la habían transportado por los aires desde Tierra Santa para salvarla de los musulmanes. Por eso la llamaron la Santa Casa, y sobre ella se levantó, con los siglos, uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Durante 600 años, los peregrinos creyeron, literalmente, que aquella casa había viajado por los cielos llevada por seres salados. Hasta que en el siglo XX, los historiadores encontraron documentos olvidados. Y la verdad, al revelarse, fue, si cabe, aún más hermosa que la leyenda. Los documentos hablaban de una familia bizantina llamada Angeli, ángel en italiano, angelo, el plural angeli, y los Angeli, en el siglo XIII, eran una familia noble del despotado de Epiro que, durante las invasiones en Tierra Santa, financió el traslado, piedra por piedra, de los muros de una casa venerada, de Nazaret hacia Italia. No fueron ángeles del cielo, fue la familia Angeli. Y el copista medieval, al transcribir los registros, confundió un apellido con una jerarquía celeste. La Santa Casa de Loreto, hoy lo sabemos por análisis arqueológico, contiene piedras cuyo tipo de caliza, cuyas marcas de cantero, cuyos métodos de construcción coinciden con los de Nazaret del siglo. Primero, no volaron por los aires, pero sí cruzaron el Mediterráneo. Y hoy, dentro de la Basílica de Loreto, hay 3 muros de piedra que probablemente formaron parte de la habitación, donde el ángel verdadero, el de Lucas, pronunció el nombre de María. Mientras tanto, bajo el convento de las Hermanas de Nazaret, las piedras del suelo, el horno, la cisterna, los vasos de caliza, esas no se movieron jamás. Las 2 casas de algún modo se completan. La de Loreto guardó los muros, la de Nazaret guardó el suelo, y entre las dos, 2000 años después, la cristiandad ha recuperado, casi entera, la geografía íntima del Verbo que se hizo carne. Detente un momento conmigo. Antes de continuar, piensa en lo que acabamos de ver. Una aldea de 50 familias, una casa de 2 habitaciones, un suelo de piedra, un horno doméstico, vasos de caliza, una fuente compartida, un huerto pequeño junto a la entrada, un taller con martillos y cinceles, un padre que reparaba arados, una madre que amasaba pan al amanecer, un niño que aprendía las letras con un palito en el polvo. Y dentro de esa casa minúscula, el misterio más grande que la humanidad ha conocido jamás. El Altísimo no eligió Roma, ni Atenas, ni Alejandría. No eligió una academia, no eligió una corte real. Eligió Nazaret, una aldea tan insignificante que cuando Natanael oyó hablar de Jesús, preguntó con desdén, en el Evangelio de Juan, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eligió la casa más simple, eligió a la familia más callada, eligió el pan más humilde. Y al hacerlo, dijo sin palabras, solo con piedras, una verdad que la teología ha tardado siglos en explicar.
La santidad no depende de la riqueza. La santidad no depende del prestigio. La santidad no depende de la cuna. La santidad ocurre allí donde alguien, al amanecer, enciende un fuego con amor. Allí donde alguien, al atardecer, parte un pan compartido. Allí donde alguien, en silencio, reza el nombre de Dios mientras barre el suelo. El Papa Francisco, en su carta apostólica Patris Corde, recordó que José nos enseña el valor, la dignidad y la alegría de ganarse el pan con el trabajo. Y al leer esas palabras frente a la casa real, frente a las piedras desnudas del taller, uno comprende por qué. Porque toda la teología del Evangelio se sostiene sobre un horno doméstico, sobre un cincel, sobre una jarra de agua de la fuente de María. Y aquí llega el momento de hacerte la pregunta que te prometí al principio. La pregunta que solo tú puedes responder. Imagínate dos personas. La primera vive en una casa grande. 3 pisos, 2 coches, agenda llena, viajes constantes, redes sociales brillantes. Pero por dentro, algo se le rompió. Hace meses que no se sienta a la mesa con su familia sin un teléfono encendido. Hace años que no se detiene a mirar el amanecer. Reza quizás, pero deprisa, como quien firma un papel. Y a veces, en mitad de la noche, sin saber por qué, llora. La segunda vive en una casa pequeña, un solo cuarto, paredes humildes, muebles sencillos, pero cada mañana enciende el fuego con calma, bendice el pan antes de partirlo, saluda al vecino por su nombre, reza un Padre Nuestro mientras barre, y por la noche antes de dormir, da gracias por el día que termina. ¿Cuál de las dos casas, dime, se parece más a Nazaret? ¿Cuál de las dos casas, dime, está más cerca del cielo? Porque Nazaret no fue un lugar geográfico. Nazaret fue una manera de vivir, una manera de amar lo pequeño, una manera de santificar lo cotidiano, una manera de saber que Dios cabe entero en un horno de pan, en una jarra de agua, en el silencio compartido entre un padre, una madre y un hijo. Y por eso te pregunto, antes de cerrar este video, en lo más íntimo, donde nadie te ve, ¿dónde está tu Nazaret? ¿Cuál es la habitación pequeña de tu vida donde encuentras al Señor sin buscarlo? ¿Cuál es tu fuente de María, ese rincón al que vuelves cuando no puedes más? ¿Cuál es tu panásimo, ese gesto sencillo y diario que, sin que nadie aplauda, te santifica en silencio? Porque la casa real de la Sagrada Familia sigue ahí, bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Las piedras siguen ahí, la fuente de María sigue manando, 2000 años después, como una promesa que no se cansa. Y el mensaje que esas piedras llevan susurrando desde el siglo I es siempre el mismo para María, el mismo para José, el mismo para ese niño que aprendía las letras con un palito en el polvo. Y el mismo hoy para ti. El cielo no vive en los palacios, el cielo se hace carne en las casas humildes, en los panes humildes, en los corazones humildes que saben, al final del día, dar gracias. Que el Señor te encuentre allí, en tu Nazaret, en tu cocina, en tu silencio, en tu pan partido. Y que cada amanecer, como María hace 2000 años, vuelvas a encender el fuego con amor.